Me doy cuenta que lo que yo creí que era la vida no lo es. Me doy cuenta que lo que creí que me haría feliz no me hace feliz. Es darte cuenta que hay una actitud resistente. Aquí entramos entonces en autosabotaje. Primer boicoteador. Creer que soy de una determinada manera. Y eso me cierra la puerta a todo cambio. Busca, pero con la intención de encontrar. ¿Y qué tengo que encontrar? A ti. Porque todo el camino es habitarte a ti mismo. Ese trabajo, que es un trabajo de depuración, es un trabajo de ir diluyendo un poco el ego para que vaya emergiendo continuamente lo esencial en ti. Y la vuelta a casa es muy importante en el viaje del héroe. Cuando tú, transformado, ya eres lo que tengas que ser. Hago lo que la vida me trae porque soy capaz de hacer todos los papeles. Por eso soy el bufón. ¿Te gustaría compartir cuál fue tu máxima revelación o tu máxima inspiración? Que me sentí como abrirme por dentro. Y esa sensación de abrirte por dentro y tener como la sensación de que ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Pero eso qué es? Ahí hay una existencia que no es esa que yo creo, que es la que yo vivo cada día. ¿Qué hay ahí? El viaje del héroe es una metáfora de las transformaciones por las que pasas en cada momento de tu vida. No está conectado solamente con tu salud, tu trabajo, tus relaciones. Contiene todos tus desafíos y todas tus virtudes. En este episodio queremos ayudarte a ser consciente de las 3 etapas por las que pasarás en este viaje. Cada vez cuando sientas un rechazo interno, esa es la invitación a que cambies algo en tu vida. Y ese es el primer paso, la llamada. Pero atención, cuando aparece la llamada, surgirán inmediatamente los boicotadores que no te dejarán mover. Es que soy así, ya es demasiado tarde, no debo y mucho más. Y Xavier los clavó, a todos. En su maestría innata de comunicar, Xavier Guich, psicólogo y una persona profundamente espiritual, te llevará con amor y sabiduría por todas las etapas de tu viaje del héroe y te explicará por qué la pregunta ¿cómo lo hago? Es una trampa. Déjate llevar por este viaje y quédate hasta el final, donde Xavier habla de la última etapa, la vuelta a casa. Esta parte te puede llevar a una introspección profunda e inspirarte mucho. Esperamos que lo disfrutes y, como siempre, ajustate el cinturón, dale al botón de suscribir y vamos más profundo. ¡Vamos! El tema del episodio de hoy es el viaje del héroe como el mapa de la transformación. Muy bien. Y este viaje del héroe es una metáfora de nuestra transformación a lo largo de la vida. ¿Y podrías explicarnos al principio desde el lado de psicología y desde el lado espiritual qué es el viaje del héroe? El viaje del héroe se ha entendido desde el punto de vista siempre, digamos, no psicológico como proceso de vida, es decir, la psicología no lo estudia esto, como estudio académico. Pero tenemos grandes referentes, ¿no? Tenemos a personas que en cambio sí que han sido consideradas. Joseph Campbell, por ejemplo, que es de donde nace más la fuente del tema del viaje. Y por supuesto Carl Jung. Es decir, que son como los grandes referentes dentro del mundo de la psicología, pero que como han tomado caminos algo esotéricos o caminos un poco no demostrables científicamente, entonces, en cierto modo, son considerados, en cierto modo, no tanto. Pero no importa. Si non è vero, è ben trovato. Es decir, hay una cosa que es cierta. Cuando tú entiendes el camino del héroe o de la heroína, te vas dando cuenta que es muy certero y que cuenta muy bien todo el proceso de transformación que vive toda persona humana desde que nace hasta que muere. Y entonces ese camino de transformación tiene unas etapas, tiene unos recorridos y te das cuenta de que efectivamente tu vida está muy acorde con esos recorridos. Recorridos que no son tampoco lineales. Vienen y van, tienen como grados. Entonces cada etapa tiene como grados que tienes que ir superando y que cuando los has superado todos, empieza de nuevo, porque empieza desde otra conciencia. Entonces vuelves a empezar. Entonces es inacabable. Por lo tanto, lo que importa es
que tengas una claridad, una visión clara sobre el conjunto del viaje, que entiendas que está promovido por 3 grandes movimientos, que son el movimiento de la llamada, el movimiento de la travesía y el movimiento del retorno. La llamada todo el mundo la ha sentido alguna vez, porque todos en algún momento hemos sentido que no estamos bien. Entonces ahí es donde aparece cómo uno descubre esa llamada y sobre todo cómo uno se resiste a esa llamada. Claro. Y esta llamada, Que tú le llamas los boicoteos. entonces en nuestra vida, antes de que empiece la llamada, hay unos señales que nos llevan a esta llamada o que son la manifestación de esta llamada. ¿Cuáles Sí. son estos señales en vida moderna ahora? Claro, es difícil porque hay que tener conciencia para eso. Hay que haber despertado a una conciencia que sea capaz de ver señales. Si no la tengo, que normalmente no la tenemos porque no nos lo enseñan, entonces vamos perdidos. Con lo cual, la única señales que encontramos no son señales de indicadores del camino, sino son resistencias que tenemos para cambiar cosas de nuestra vida. Entonces, ahí es donde viene lo importante. El camino es como un deseo. El camino se me abre y me dice, entra. Pero siempre hay por mi parte una resistencia. No quiero entrar. Sí, ya sé que me duele. Entonces, ahí vienen los boicoteos, ¿no? Bueno, que me siento que sí, que tengo que cambiar algo, pero me da pereza. Bueno, es que me da miedo, porque si no me gusta lo que descubro, autoconocimiento. Bueno, pero si rasco mucho y veo cosas que no me gustan, ¿qué pasa? Resistencia. Bueno, ya veo que tendría que cambiar cosas de mi vida, pero ¿sabes qué pasa? Que ahora no tengo tiempo. Sí, es tal cual. Estoy muy ocupado. Tengo muchas cosas que hacer. Oye, tengo muchas tareas. Oye, ya lo haré cuando pueda. Son resistencias. Entonces, hasta que no nace un verdadero deseo de querer cambiar, no vamos a hacer el paso. Entonces, o viene por anhelo, que es el deseo, y ese deseo lo vas a descubrir a través de otras personas que están en el camino. Y que cuando las ves dices, yo quiero lo mismo que tú. A mí me gusta mucho eso que tú estás. Oye, ¿cómo es que vives tan tranquilo, vives tan en paz? Oye, ¿cómo puede ser que te tomes las cosas así? Yo quiero ser como tú. De algún modo, ahí están haciendo un anhelo. Hay un anhelo. Entonces, o bien cambiamos o entramos en el camino por anhelo, porque hemos descubierto que se puede, o bien entramos por compulsión. Entonces es cuando viene el primer paso justamente del viaje del héroe, que es el huérfano que se convierte en mártir. Porque la primera posición del viaje siempre es la orfandad, el inocente, la inocencia. El inocente vive en un estado natural de que todo está bien, todo es bonito, todo anda bien que me siento, qué feliz que soy, hasta que empieza a descubrir el dolor. Cuando descubre el dolor, ahí es donde nace el huérfano, que también lo podemos llamar el mártir. De algún modo caigo del caballo. Me doy cuenta que lo que yo creí que era la vida no lo es. Me doy cuenta que lo que creí que me haría feliz no me hace feliz. Me doy cuenta que a pesar de mis resistencias, sigo sintiéndome mal. Por lo tanto, llega un momento que casi que la vida te empuja a que tengas que hacer alguna cosa. Entonces, cuando decidimos ir al psicólogo o cuando iniciamos un camino, sea el camino que sea, que puede ser de muchos tipos. Hay muchas formas diferentes de entrar en el camino. Pero entras porque tu inocente perdió la inocencia. Pero también puede ser que entres por anhelo. ¡Wow! Eso que el otro tiene, yo no lo tengo. Pero fíjate, si yo creo que no lo tengo, es porque me vivo en carencia. Si me vivo en carencia, significa que ya estoy en el mártir o en el huérfano sin haberme dado cuenta. Tanto perdí la inocencia y no me di cuenta. Caí del caballo, pero como no me duele lo suficiente, pues me pareció que era una tontería. Entonces, no me doy cuenta. Entonces, ahí es donde aparecen esos boicoteos que a pesar de que me invitan a participar del camino, yo me resisto. Entonces, esa primera parte que estamos hablando
es la parte que se puede resumir en dos grandes verbos. Desear, resistir. El ser humano trae consigo un motor de vida que es el deseo. Deseo de ser, deseo de experimentar, deseo de vivir. Estoy en la vida. Ya decidí vivir acá. Mal me hubiera pesado, incluso a lo mejor tuve muchas dudas, pero al final llegué acá. Estoy acá. Pues ya que estoy acá, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí es donde viene el punto del deseo. Al final opté por la vida. Y si opté por la vida es para vivir. Y el motor de la vida es el deseo. No el deseo de esto, lo otro, lo otro, lo otro. No, cuidado, no nos confundamos. El deseo es el motor que me mantiene activo y que me abre las puertas a vivir. Entonces, hay un deseo de vivir. Pero entonces viene la resistencia. Pero ¿y si lo que viene no me gusta? Pero si no es como yo quiero. ¿Y si no se encaja a mi deseo? Que entonces ya es un deseo muy concreto. Entonces ya hablamos de placer, hablamos de que las cosas sean a mi gusto, que las cosas encajen como yo quiero. Y ese no es el deseo del que estamos hablando. Pero a veces se confunde. La palabra deseo justamente a veces nos confunde por eso, porque nos hace creer que es que queremos cosas. No, es abrirse a la vida. Pero en el terreno espiritual, la palabra deseo ya se ha ido como apartando para incluir otra palabra que también nos puede ayudar, que es aspiración. Bueno, ¿a qué aspiro? Y la aspiración recuerda mucho el proceso de la respiración. Inhalo, exhalo. Hay una aspiración. Por tanto, yo aspiro a ciertas cosas o anhelo, que es otra palabra que también estaría dentro del campo espiritual. En cambio, el deseo, como lo hemos condicionado mucho al tema de desear cosas, de algo placentero, y el deseo también está muy vinculado a la voluntad. Porque yo quiero, porque me da la gana. Entonces ese porque me da la gana, porque quiero, lo confundimos con el deseo como motor de vida. Por lo tanto, los dos primeros verbos ante la llamada son deseo, resistencia. Claro, este juego deseo-resistencia me va a acompañar toda la vida, porque la vida no va a parar de proponerme cosas. Y como no va a parar de proponerme cosas, entonces aquí aparece el juego del Tao. Y el juego del Tao es el juego donde hay deseo y a la vez hay permiso. El sabio del Tao, el hombre sabio del Tao, o la mujer sabia del Tao, es aquella que no hace nada, pero no deja nada por hacer. Entonces, ¿eso qué significa? Que es la acción sin acción. Primero permito que las cosas sean. Y yo quiero, claro que quiero, pero a la vez permito. Entonces ese juego, ¿ves? No hay resistencia, hay permiso. Dejo que las cosas sean, aunque no sean las que yo quería. Entonces, no te resistas, permítete. Entonces, cuando uno se permite ese vivir, entra el camino del héroe. Porque ha abandonado la actitud de huérfano, que es la actitud del pobre de mí, la actitud de la víctima, la actitud de que la vida es muy dura, la vida es muy difícil, tengo mucho miedo, tengo miedo que abusen de mí, me siento como un niño pequeño que le quieren abusar, que le quieren hacer cosas. Entonces tengo mucho miedo y ese miedo del huérfano es el que lleva a que me resista. Pero hay que superarlo a través de el siguiente paso del viaje. Y todo me propone que vaya pasando por etapas hasta que haya hecho toda la travesía y haya hecho el regreso de nuevo a casa. Por lo tanto, ya iremos hablando por partes, pero ahora estoy en el principio. Exactamente. Eso quería preguntar, que me imagino que hay, que puedes dar ejemplos de tu consulta, de situaciones reales que tú veías que la persona es el momento de este llamado, de deseo, que está en este momento, pero no lo ve. No lo ve porque no quiere verlo. Claro, no quiere verlo. Para otros es muy obvio, pero no quiere verlo. Y me imagino que personas que están viendo este podcast también pueden pensar, bueno, eso es interesante, pero no es mi caso. Ahora a mí eso no me pasa. Por eso me interesa que quizás puedes dar algunos ejemplos prácticos de estas situaciones. No te pasa, pero te puede pasar.
También. Te puede pasar. Y además, que no te pase no significa que te esté pasando y no te des cuenta. Por lo tanto, hay que ir con cuidado con esas cosas. Yo digo, bien, de acuerdo, no nos autocentremos. Veamos lo que ocurre. Entonces, cuéntame qué te está ocurriendo. Y cuéntame dónde tienes problemas, dónde tienes conflicto. Entonces, en la terapia, los casos que llegan siempre son los casos de conflicto. Tengo un conflicto con mi pareja, tengo un conflicto con un jefe en el trabajo, tengo un conflicto que no sé lo que quiero, tengo un conflicto que me aburrí ya de lo de siempre y hecho en falta, no sé, me siento muy insatisfecho, tengo una sensación de vacío. Entonces van apareciendo los clásicos que nos llevan a que, ahí se está dando a conocer algo que te pide una llamada a ser resuelto. Y cuando ya vienes al terapeuta, es porque seguramente has intentado hacer cosas y no te han salido. ¿Por qué? Porque seguramente se te exige un compromiso más alto. Seguramente tienes que trabajar más, tienes que ahondar más en el tema. Y uno por sí mismo se lo quiere ahorrar. Bueno, ya he escuchado un podcast. Bueno, ya he leído un libro. Entonces la gente que hoy en día lo lee todo, escucha todos los podcasts del mundo, se cree que con eso ya lo va a resolver. Pero eso solo es 50%. Que es darse cuenta. Está muy bien que encuentres elementos que te revelen tu problema, pero solo te están revelando y poniendo conciencia de que tienes un problema y que entiendes la naturaleza del problema, pero el otro 50% es activo, pasar a la acción. ¿Cómo lo resuelvo? Entonces hay que ir con cuidado porque no todo lo que se revela significa que ya está resuelto. Entonces, mucha gente cree que porque ha tenido ya una conciencia clara del problema, ya lo tiene resuelto. No. Eso solo es primera parte. Segunda parte, el viaje lo tienes que hacer. Es inevitable. Y el viaje significa pasar a la acción. Todo tiene que ser bajado al nivel de la conducta, al nivel de la acción, al nivel del cambio. Si no, nos quedamos solo con la parte mental, con un reconocimiento o incluso con sensaciones que nos quedamos atrapados ahí. Pero hay que poder ir más allá. Y ese ir más allá es cuando ya entramos en el proceso. A mí lo que me está pasando ahora justamente es que me siento que justamente en el huérfano. O sea, he Bien. vuelto a empezar otro proceso en el cual estoy en el huérfano. Y dijiste algo muy clave, que es que en realidad mis pacientes no quieren verlo. Y me estoy dando cuenta con mucha claridad que algo que antes no me había pasado es que no quiero. No es que no puedo. Porque siempre la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo dejo de resistirme? ¿Cómo? Es la pregunta que nunca hay que hacer en terapia. Justamente. Pregunta ¿cómo? Porque si uno quiere hacerlo, surge solo. Pero el tema es que no quiero. Me estoy dando cuenta que no quiero hacerlo. Claro. Y entonces ahora me surge, ¿cómo hago para querer? Claro. Pero me llevas al cómo. Claro. Y el cómo está en la misma situación. El cómo no es una solución práctica que uno te pueda dar. Claro. Bueno, ahí siempre se pueden dar unos tips, se puede haber algunos recursos, pero el cómo nunca hay que preguntarlo, porque indica falta de motivación. ¿Y cómo se hace eso? Pero es un cómo que pone en duda. Qué bueno. Es un cómo que, bueno, no sé, sí, para ti es muy fácil, pero dime cómo se tiene que hacer, como diciendo, no me lo vas a decir porque eso es muy complicado. Y luego le das unos cuantos cómo y dices, pero eso es muy difícil. O sea que aunque le des cómo, no sirven. Por lo tanto, es darte cuenta que hay una actitud resistente. El cómo simplemente es la sensación, y a veces un poco desesperada, de no saber por dónde ir. Pero el primer lugar por donde ir es donde estás. Entonces, primero, reconoce que estás perdido. Ese es el huérfano. Estoy perdido. No tengo claridad. No sé a dónde tengo que ir y tengo miedo. Y tengo miedo que me pasen cosas. Y empecemos por ahí. Y luego, el terapeuta te dirá, bueno, yo lo diría, otro terapeuta no, yo te diría. El cómo está en la misma situación que estás viviendo. En lugar de hacer lo que siempre haces, haz otra cosa. ¿Pero qué? Prueba, explora, experimenta. ¿Verdad que te das cuenta que así no funciona? Pues no lo hagas, no repitas. ¿Pero entonces qué hago? Prueba.
prueba a hacer otra cosa. O te tenemos que dar pautas como un niño pequeño que tenemos que ir diciendo en cada momento lo que tiene que hacer. ¿Verdad que no? Entonces solo tienes una consigna. Ante la misma situación no repitas. Es lo único que te pedimos. Lo otro vas a tener que experimentar. Vas a tener que crear, vas a tener que meterte, vas a tener que mojarte, vas a tener que callarte la boca. Bueno, mira, pues lo que hago siempre, que me quejo, me voy a callar. Empieza por ahí. Me he callado y mira, algo ha cambiado. Ah, ¿ves? Entonces a veces ponemos demasiado la atención en lo que nos falta. Pero como me falta no sé cómo. No, pon atención en lo que te sobra. En este momento te está sobrando demasiadas preguntas, demasiada incertidumbre. No, simplemente prueba, experimenta, permítete. ¿Ves? Permiso. Ya aparece de nuevo el permiso. Permiso para no repetir, permiso para hacerlo de otra manera. Sabiendo que probablemente lo que tú estás haciendo no es nada más que una programación que tú adquiriste ya en tu infancia y que se está repitiendo en tu vida. Y eso es lo que tienes que sanar. O tienes que desobedecer. O tienes que transformar. Eso que aprendí de niño ahora tiene que ser transformado. Porque lo que aprendí fue una manera de generarme el amor del otro. Y probablemente lo hice en desconexión con mi propia esencia. Porque el niño, cuando es pequeñito, es esencia pura. Solo que no tiene conciencia. Pero es esencia pura. Pero esa esencia pura se va modelando, se va recortando a través pues, de los padres que tienes, de la cultura en la que vives, de la escuela en la que vas, y poco a poco te van modelando, y vas dejando tu esencia para ser lo que esperan que seas. Por ejemplo, un niño bueno. Entonces, si te conviertes en un niño bueno, pues toda la vida vas a ser un niño bueno hasta que te des cuenta de que tarde y mal vas a aprender que por muy bueno que seas, no te quieren más, sino que te utilizan más. Entonces, cuando uno aprende eso y ya empieza a cambiar su vida, oye, pues a lo mejor tengo que plantearme decir más que no. O tengo que plantearme mis límites, que significa definirme mejor a mí mismo. Oye, pues empieza por poner límites. Es que no me atrevo. Ah, ese es el personaje. ¿Por qué? El personaje todavía está pensando, es que si le digo que no, entonces no lo voy a merecer, entonces no va a contar conmigo, no me van a llamar nunca más, se van a poner en contra, vamos a crear un conflicto. ¿Ves? Resistencia. Motivos de resistencia. Todos son resistencias de hacer lo que en realidad ya sé que tengo que hacer. Bueno, pues aquí entramos entonces en autosabotaje, que viene después de la llamada. Y están jugando muchísimos patrones y vamos a ir por estos. Vamos a tocar algunos temas que pueden ser la raíz de este autosabotaje y que aparecen, que vienen de diferentes momentos de nuestra vida. Tú empezaste por la infancia, ¿no? Sí, ahora hemos sacado el tema de la infancia, que probablemente esas programaciones son las que me van a boicotear más. Porque la idea de que yo soy de una determinada manera no me va a permitir que yo me permita cambiar. Soy así, pero también no soy así. Nagarjuna, el gran maestro de la filosofía budista, tiene una visión que es el tetralema muy interesante. Y te plantea la yoidad o el ego, te lo plantea desde 4 posturas. Lo digo para ser prácticos, que son muy interesantes. La primera es, las cosas son. Sí, yo soy así. La segunda, las cosas no son. Ah, pero también no soy eso. Entonces, hay cosas que soy y hay cosas que no soy. Eso está muy claro. Lo que soy, lo soy. Lo que no soy, no lo soy. Bien. Tercera postura. Las cosas son y no son. Ah, entonces, soy, pero también soy otra cosa. Soy, pero también puedo ser diferente. Claro. Entonces, no te quedes encerrado en una sola visión. Y la cuarta, las cosas ni son ni no son. ¡Wow! Todo esto es un montaje que yo me estoy haciendo. Todo esto es una película que yo me monto. Pues exactamente. Entonces, ¿en qué posición te quieres colocar? A veces estás en el yo soy, a veces estás en el yo no soy, a veces estás en el que, bueno, soy, no soy, y a veces estoy que no entiendo nada o no quiero ser ni una cosa ni la otra. ¿Qué es lo importante?
que las 4 posiciones nacen de una posición central. La posición central es la presencia. Yo soy, en el sentido yo superior. Soy, respiro, estoy en presencia, estoy conmigo, estoy bien. Desde este yo soy, decido originar un yo soy así, un yo no soy así, un soy y no soy, pero siempre se origina desde un punto central, que es en el que yo me siento bien, porque es en el que no soy nada, pero a través del cual yo puedo originar lo que quiera. Eso es complicado, eso es difícil. Ahora os he metido ya en una situación un poco más compleja, porque tú estás buscando los boicoteos. Pero fíjate que el primer boicoteador, que por eso te he contado el tetralema, el primer boicoteador es creer que yo soy de una manera. Porque si soy de esa manera, si me he definido por la primera opción, yo soy, no tengo otra opción. Todo lo que no sea así, ya es descartado. Y ya no me interesa. Y ya me da miedo. Y ya me genera incertidumbre. Porque si yo soy, también sé lo que no soy. Entonces ahí discrimino. Lo tengo muy claro. Muy diferente es cuando ya me meto en la ambivalencia. Pero me doy cuenta que a veces no lo soy del todo. Me doy cuenta que a veces, según con quién lo soy, pero según con quién no lo soy. Entonces, ¿quién soy? Vamos a parar la gran pregunta, pero ya no me quiero meter en este jardín. Por lo tanto, primer boicoteador, creer que soy de una determinada manera. Y eso me cierra la puerta a todo cambio, porque me genera demasiada incertidumbre. Y encima estoy luchando muchas veces diciendo, no voy a cambiar mi personalidad, yo soy así. Yo soy así, yo soy así, yo soy así. Y me cierro. Y ya está. ¿Por qué? Porque si soy así, no puedo ser de otra manera. Entonces, esa idea que la utilizamos muchas veces para quitarnos, cuando no queremos que nos muevan y que nos digan lo que tenemos que hacer, decimos, oye, mía, yo soy como soy. Y con eso ya cierro capítulo. Entonces, a veces el yo soy así es usado. Más que una realidad, es un uso. Un uso para que me dejen en paz. Pero el que se lo cree de verdad, que significa me he identificado con ese yo, va a boicotear todo lo que me lleve a no ser ese yo. Porque me va a generar mucha incertidumbre. Por lo tanto, wow, primer saboteador. ¿Quién soy yo? El creer que soy de una determinada manera y no puedo ser de otra. Ese es un gran boicoteador. Porque me voy a resistir a todo lo que sea diferente a lo que yo creo que soy. Segundo boicoteador. Si estás disfrutando de este episodio y quieres que sigamos trayendo más inspiración, apóyanos. Lo puedes hacer dejándonos un súper gracias, que es una donación económica, o lo puedes hacer de forma gratuita dándonos un hype, que es una nueva función de YouTube para impulsar pequeños creadores. Gracias. Y ahora sí, seguimos con el episodio. Seguimos. Bueno, la pereza. Uf. La pereza. En el campo espiritual se llama la acedia. Es un término que ya no se usa, pero que existía. La acedia era reconocido como la persona que cae en una pereza existencial. A mí es igual todo. No importa nada. Hoy lo llamaríamos como la persona que está desconectada del deseo. La persona que sufre una depresión severa. Porque no quiere nada. No tiene deseo de nada. No quiere ni vivir. Con lo cual, eso es la acedia. Pero esa pereza espiritual a veces también es una pereza de que las cosas sean diferentes de como yo estoy acostumbrado. Hay un filósofo muy conocido, Otto Marquardt, que decía, somos más nuestros hábitos que nuestras elecciones. Entonces, ¿cuál es el siguiente boicoteador? Lo que me saca de mi hábito. Oye, yo ya estoy acostumbrado. Oye, yo lo tengo todo más o menos puesto de medida que me va bien. Oye, yo necesito mi rutina, yo necesito mi día a día, yo necesito repetir aquellas cosas que me gustan. Yo es que si no repito, si no hago siempre aquel procedimiento, ya no me siento bien conmigo mismo. Entonces imagínate un cambio personal. Es duro. Tanto eso hace que nazca como una especie de pereza, como una especie de me vas a romper el hábito y no quiero. Resistencia. Tanto, siempre iremos a parar las resistencias, por eso las nombré al principio, porque creo que son el gran boicoteador es la resistencia, pero las estamos definiendo más concretamente. Entonces hay una manera de ser
Y hay unos hábitos adquiridos que no me gusta, que no me apetece, que no estoy... Porque eso lo hemos llamado hoy salir de la zona de confort. Que significa, de algún modo, salirte de lo habitual, salirte de lo que tú conoces para entrar en el terreno de lo desconocido. Bien, tercer boicoteador. Ahora que estoy hablando de esto, tercer boicoteador. Es que no lo sé. No sé cómo. No sé. Entonces el no sé se convierte en un boicoteador porque como no sé, no hago nada. Como no sé, me quedo quieto. Como no sé, pues ya me dirán. Entonces cuando voy pidiendo, bueno, pero dime tú cómo lo tengo que hacer. Entonces leo libros, escucho podcasts para que me digan lo que no sé. Repito, aunque sepas, la auténtica naturaleza del cambio es el cambio. Es decir, cuando tú pasas a una acción activa, cuando transformas aquello que era hasta ahora de una manera. Por lo tanto, la creencia del no sé me limita. Otro boicoteador. No debo. No debo. ¿Por qué? Hombre, ¿quieres decir que eso está bien? ¿Quieres decir que una persona como yo ahora tiene que hacer un cambio así? ¿Tú crees que o yo que soy una persona que tiene un reconocimiento social o que la gente me conoce por ser tan buena persona, etcétera, me tengo que meter ahora en un berenjenal? ¿Tú crees que ahora tengo que ir a probar psicodélicos? ¿Tú crees que Entonces quedamos atrapados en el rol, la imagen que tenemos de nosotros mismos, que es la imagen social. Y esa imagen social estoy identificado. Entonces, si tengo que hacer cosas que me van a sacar de la zona social, entonces ya me pregunto si debo. Y el deber es una cuestión moral. Y el moral es, ¿estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien? Wow. Entonces tocamos con otro gran boicoteador. ¿Pero eso está bien o no está bien? Entonces, cuando entramos en el juego moral, el dilema moral, por un lado quiero, pero por otro lado no sé si debo. Quiero, pero no debo. Quiero, pero no sé. Quiero, pero no sé si puedo. Entonces, fíjate cómo van apareciendo esos boicoteadores en forma de lenguaje que se meten en tu mente y que te hacen creer que esas resistencias son reales y que por lo tanto no tienes que hacer nada. Todo eso te va a impedir tirar para adelante. ¿Se te ocurren más? Ya es demasiado tarde. Ya es muy tarde para empezar. Por ejemplo, Esa se me ocurre. esa es muy buena. También, Sí. hasta que no estés en las puertas de la muerte, tienes toda la vida por delante. Así de claro. Otra cosa es en qué condiciones. Pero tienes la vida por delante. Que tengas por la vida por delante no significa que vas a poder con todo pero no tienes que limitarte en tus posibilidades. Cuando uno se limita en sus posibilidades, le ocurren dos cosas. Una, ha caído en una trampa, que es la trampa de considerar que lo más importante ahora son sus necesidades, que ya me hice mayor. Como ya me hice mayor, bueno, ya se sabe, pues ahora tengo que cuidar de esto, tengo que cuidar de lo otro, tengo que hacer unos ahorrillos, tengo que vigilar no sé qué. Entonces, todos son necesidades. Tengo que ir al médico. Entonces, es una vida que está metida todo el día en la necesidad. Pero en cambio no mira las posibilidades. Entonces, hacerse mayor, madurar en este sentido, es la armonía entre necesidades y posibilidades. Entonces, no te cierres nunca a ninguna posibilidad porque nunca sabes lo que va a ocurrir. Si estás abierto a la vida deseo, aunque tengas muchas necesidades, que las vas a tener que cumplir, siempre hay espacio para posibilidades. Las que en cada momento quepan dentro de la armonía entre necesidad y posibilidad. Segunda cosa que ocurre. Es un fenómeno que llamamos el síndrome del futuro bloqueado. Eso le ocurre a personas que consideran que ya han vivido. Yo ya está. Yo ya cierro capítulo. No, ya tuve un gran amor. Ya cerré puertas. Ya no quiero más parejas. Ya no quiero más relación. No, yo es que tuve una adolescencia tan bonita. Yo es que fue todo tan intenso que eso ya no lo voy a volver a vivir. Por tanto, ahora ya me conformo con lo que tengo. Entonces, hay como una renuncia a seguir viviendo, bloqueando el futuro. Y convenciéndome de que no tengo futuro.
tengo más pasado que futuro y por lo tanto ahora ya me tengo que ceñir a vivir el día a día hasta el día que me muera. Pero ves, y he bloqueado el futuro. Por lo tanto, ese saboteador me puede engañar. No, ya no llego. ¿Cómo que no llegas? Yo cuando estuve estudiando filosofía en la Universidad de Barcelona, había gente de 70 años haciendo, algunos la carrera y otros simplemente acceso a mayores de 60 años. Y estaba así. Por lo tanto, el conocimiento, el saber, el tener curiosidad, la experimentación, la vida, no para. Si la vida no para, ¿por qué paras tú? ¿Qué sentido tiene? Entonces, no pares tú a la vida, no la pares. Puedes decidir reducir las cosas que tú necesitas, que tú quieres, pero no la pares. Por lo tanto, si no la paras, hay un mundo de posibilidades que pueden emerger en cualquier momento. Permítete que ocurran. Y volvemos de nuevo a la invitación al camino. Sí, hay una cosa que me llega con todo esto que decís, porque también lo escuchaba el doctor Samarra, que también vino al podcast, que decía que se trata también la vida de dar respuesta a todo lo que la vida nos trae cada día. Cada día. Cada día. A mí eso me generó pánico. ¿De verdad? Sí, porque es como, son demasiadas cosas para mí para resolver. Y acá está el aprendizaje. ¿Pero quién te ha dicho que son tantas cosas por resolver? Bueno, uno tiene algunas situaciones en su vida que son estresantes. Pero no son las cosas que te vienen, son las cosas que no has resuelto. Sí, total. Pero algunas están viniendo, pero también es karma. Vienen porque... Pero vienen de vuelta. Vienen de vuelta, sí. Si vienen de vuelta, es que no se han resuelto. Pero justamente la reflexión que tuve ahora, estos días, que fue bastante potente, que es que darme cuenta que en realidad no se trata de resolverla en el momento, se trata de hacer lo que yo puedo hacer hoy, en camino a la resolución. Hoy, evidentemente, hay problemas que no puedo resolver hoy. Pues ya está. Exacto. Pero puedo hacer lo máximo que puedo hacer. Exacto. Fue un descubrimiento bastante potente. ¿Ves? Por eso yo te he dado la pista, es decir, tienes que armonizar necesidades y posibilidades. Respecto a lo que yo ahora necesito, ¿qué posibilidades me permite? Oye, si la vida me ha dejado sin poder andar, pues ya no puedo andar. Por lo tanto, tengo la necesidad de hacer cosas que no sean andar. Pero eso significa que ya no puedo vivir. Significa que no puedo acceder a lugares, significa que no puedo leer, significa que no puedo... Entonces, cada situación te va a traer nuevas posibilidades. Entonces, es hermosísimo cuando vemos a personas que les faltan muchas piezas de su cuerpo y en cambio pintan con los pies a lo mejor. Entonces, tenemos muchos ejemplos. Es decir, esa persona ha aprendido a dibujar con los dedos de los pies. Oye, pues eso significa haber encontrado posibilidades en sus necesidades. Por lo tanto, nunca cierres la puerta, nunca, porque tengas ciertas necesidades, sino que cada cosa te invita a que explores otras posibilidades. ¿Cómo vas? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Y eso que queda por resolver, qué hacemos con eso? Yo creo que justamente lo que descubrí es eso, es que lo importante es dar el 100% hoy. Y yo creo que lo que me estaba pasando era que no estaba dando el 100%. Me estaba escondiendo por todas estas cosas, porque todas estas cosas que dijiste me pasan todas. O sea, cuando dijiste el boicoteador el boicoteador, y yo quería decir, me pasan todos al mismo tiempo también, ¿no? Opción oculta, todos al mismo tiempo. Claro. Y entonces, ¿qué hago? Me abrumo y entro en otros patrones y empiezo ¿Pero como quién a es el que se ocultarme. abruma? El personaje. Pues ahí tenemos otro gran tema. espacio, gran tema. Que por eso el viaje del héroe no se centra tanto en la personalidad, sino que se centra más en la función. ¿Qué es lo que en cada momento de mi vida la vida me pide como función? ¿Qué es lo que ahora me pide que la vida resuelva? Pero lo tengo que hacer desde un arquetipo, desde una especie de función en la que me meto. En cambio, si tengo en cuenta mi personalidad, me voy a boicotear, voy a hacerme pequeño. No, pero hay una persona como yo no puede. No, pero yo porque soy así. No, porque... No. Métete en la función. ¿Qué me pide la vida ahora? Que guerré. Oye, yo es que no soy conflicto. No, conflictos yo no quiero. No, a mí me cuesta mucho el conflicto. No, me sabe mal, me siento mal. Pero la vida te está pidiendo que te metas en el guerrero. Por favor, métete en el guerrero y lucha por lo que tú quieres. Otra cosa es pelearte, matarte. No hay que matar, no hay que llegar a ese extremo.
pero sí hay que afirmarte. Y eso es meterte en el arquetipo del guerrero. Y de ahí vas a aprender, de cada arquetipo vas a aprender. Por lo tanto, ¿cómo salimos del huérfano hacia ese guerrero que se abre a la vida para decir, vamos a conseguir, vamos a buscar qué es lo que yo quiero? Entonces ahí aparece el buscador, aparece el guerrero y aparece el amante. Aparecen diferentes tipos, o el bienhechor, que también es muy importante, ¿no? Entonces aparece la persona que de algún modo busca, el buscador. Me perdí, no sé, voy perdido, entonces busca. Yo tuve un buen maestro en eso, que fue Nicolás Poucar, que es un indio quero, que hace muchos años se hizo muy popular porque apareció en un documental. Y al cabo de poco de aparecer ese documental vino a hacer un curso y yo me apunté. Y era de chamanismo. Entonces me fui a buscar no solo mi parte psicológica, sino mi parte chamánica. Y ahí recuerdo que el primer día de clase nos entregó un diploma a todos, simbólicamente. Dicen, ya nada más empezar el curso les doy el diploma. Ustedes ya han conseguido lo que buscaban, pero ahora por favor dejen de buscar y encuentren. Entonces, la idea del buscador no es pasarse la vida buscando. La idea del buscador es encontrarse. Y ese encuentro puede ser un encuentro en uno mismo o a través de los demás. Entonces, voy encontrando personas, voy encontrando situaciones que me permiten que me encuentre a mí mismo porque me hacen de espejo. Pues ahí está la importancia del buscador. Busca, pero con la intención de encontrar. ¿Y qué tengo que encontrar? A ti. Porque todo el camino es habitarte a ti mismo. Por lo tanto, ahí viene la importancia del buscador. Y en esa búsqueda a veces vas a tener que pelear. Pelear en un sentido no violento, en un sentido simplemente de afirmación personal, de luchar por tus valores, por lo que quieres conquistar y por el éxito, que hoy llamamos abundancia. Pues bien, pues eso te va a costar. Hay un esfuerzo, hay una lucha. Tanto buscador, guerrero, para que aprendas al final que lo que estabas buscando y lo que has guerreado tiene que servirte para que aprendas a dar. Ese es el bienhechor, el que se pone al servicio de los demás. Entonces, la primera etapa del camino del héroe se va por ahí. El niño inocente que cae huérfano, que tiene que buscarse y encontrarse para convertirse en un guerrero que va buscando cómo conseguir lo suyo. ¿Sí? Sí. ¿Qué nos queda por resolver de esta primera etapa? Última pregunta. Sí. Me gustaría mucho tocar este tema porque yo también me siento muy conectada y lo que observo afuera me lo confirma. Que uno de los bloqueos de empezar este viaje es que estamos en trabajos que no nos llenan. Estamos quemados en nuestros trabajos. Lo sabemos y no nos movemos ni de un centímetro. A mí me lo pasó. Yo estudié abogacía y trabajé 15 años como abogada, ni siquiera sabiendo que no me gustaba, ni siquiera sabiendo que sufría en este trabajo. Lo tenías que hacer. Lo tenía. Es lo que tengo que hacer. Sí. Y en mis trabajos anteriores, aquí en mis trabajos en España anteriores, también cuando las estaba dejando, me hablaban muchas personas diciendo, yo también estoy quemado, pero no voy a dejar este trabajo. Ah, qué bien que puedes dejar este trabajo. Claro. Yo no puedo. Hasta que habían personas que iban a baja por quemarse y volvían al mismo trabajo. Y creo que es una de las condiciones que ahora pasa mucho en mi alrededor cercano. Claro. Muchas personas. Bueno, hay diferentes cosas, ¿no? Me iban viniendo imágenes. Por ejemplo, es muy típico, aparte de lo que ya hemos dicho, que es el tema de la incertidumbre, el miedo a... El ser humano está programado para la supervivencia. No sé qué generación llegará que ya habrá superado esto. Y quizá llegará una que ya no vivirá en la supervivencia, sino vivirá en la abundancia. Pero todavía no estamos ahí. Nuestra mente, cuando digo mente, el cerebro que tenemos actualmente, es un cerebro que todavía está en la supervivencia. Por lo tanto, siempre busca lo peor. Siempre va a buscar lo que puede ir mal.
Por lo tanto, la mente de supervivencia lo que hace es no buscar la felicidad, sino buscar lo que puede irme peor. Por ejemplo, la pareja, no estoy bien con mi pareja, pero ¿cuál es la alternativa? Quedarme solo. Quedarme solo no quiero. Es peor quedarme solo que tener una mala pareja. Eso. ¿Ya está? O nada mejor me va a pasar en mi vida. Exacto. Esto. Y entonces, ¿el trabajo es lo mismo? Es lo mismo. Sí, pero ¿dónde voy yo a mi edad? ¿Dónde voy yo a mi edad? Pero ¿y si el trabajo que viene es peor? ¿Y si? Entonces, vamos viendo los famosos ISIS, que son los que me llevan a observar, poner la atención en todo lo que puede ir mal. Entonces, ¿dónde nos quedamos? En una posición que es una posición ambigua. Ni subo ni bajo. Me quedo estancado. Porque si subo, tengo miedo a que me venga lo peor. Y si bajo, me voy a sentir mal conmigo mismo. Entonces, no hago nada. Me quedo quieto. Esa es la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué la gente sigue en el trabajo? Bueno, tiene sus beneficios complementarios, tiene un sueldo, están las prisiones que uno mismo se ha creado, hipotecas que tiene que pagar, familias que tiene que sostener, etcétera, etcétera. Entonces, están las prisiones de oro, ¿no? Estoy en una prisión de oro que me permite un bienestar, pero a costa de ceder mi libertad. Bueno, pues eso, Khalil Gibran, el gran poeta, pues ya nos lo decía hace muchos años. Las cárceles de oro. Entonces, fíjate, si nos decidimos más por quedarnos tranquilos, por evitar lo peor, no estamos poniendo la atención en la felicidad. No vamos hacia lo mejor, vamos hacia evitar lo peor. Con lo cual, ahí está mi atención y ahí está la respuesta a tu pregunta. Luego ocurre otra cosa. Es un juego que hace la mente. Mira, hay un momento que deseamos algo. Volvemos al deseo. Deseo ese trabajo, deseo trabajar, encuentro un trabajo. ¡Oh, encontré trabajo! ¡Oh, qué bueno! Tengo un sueldo. ¡Oh, encontré una buena mujer, un buen hombre! ¡Oh, qué bueno! Tengo pareja, me he encontrado un chico, me he encontrado una chica. Bueno, cosas de la vida, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que aquello que al principio era deseo, una vez lo tengo, entonces ya no lo deseo. ¿Por qué? Porque ya lo tengo. Y cuando lo tengo, muy bien, como los juguetes de Navidades o de los Reyes, durante unos días, qué bien, pero luego me aburro y quedan ahí. Entonces, el juego humano está descrito ya desde Platón, cuando él hablaba sobre el deseo como falta. ¿Por qué lo deseo? Porque me falta. Y como me falta, me llena el deseo, me llena la motivación, estoy motivadísimo, voy buscando, hasta que lo encuentro. Ya lo tengo. ¿Y ahora qué te ocurre? Viene el segundo filósofo, Schopenhauer. Te vas a aburrir. Te vas a aburrir. ¿Por qué? Porque ya no hay deseo. Y además, no solo no hay deseo, es que tienes que ahora desear lo que ya no deseas. Uf. Tengo que querer lo que ya no quiero. Te vienen los follones. Amantes, dobles trabajos, en fin, cosas que la gente se monta porque no sabe cómo salir del atolladero de que ya no quiere lo que quiere. Pero no lo puede dejar. Entonces no lo puedo dejar, pero tengo que buscar el deseo en otra parte. ¡Wow! Entonces, el tercer filósofo es Spinoza. Spinoza nos dice, no, pero vive desde la potencia que tiene cada cosa. Bueno, a lo mejor tenemos que disfrazar un poco el deseo, pero es igual, porque lo que importa es que lo tienes. ¡Qué bueno que lo tienes! Pues ya que lo tienes, disfrútalo, vívelo en todo su potencial, llévalo a su máxima expresión. Bueno, ya lo he llevado a su máxima expresión, pero ya no me da para más. Pues entonces vete. Pero si no te vas ya no es porque no puedas, sino porque estás atrapado en las otras cosas que decíamos. Por tanto, aquí te he descrito como unos cuantos juegos que jugamos los humanos cuando nos boicoteamos los propios cambios que la vida nos pide. Por eso, cuando entramos en la segunda etapa del camino, aparecen las cosas que ya son el compromiso. Comprometerme desde el servicio, el buenhechor, comprometerme desde el amante que es
de algún modo, el comprometerme, pero comprometerme afectivamente en algo que a mí me alimenta. El constructor, construir, la creatividad, la capacidad de generar cosas nuevas, la capacidad de hacer oficios o simplemente espacios de ocio donde yo pueda desarrollarme creativamente. Tanto el creador es muy importante. Pero cuando ya he finalizado esta rueda, viene el último, el destructor. Pero ahora, cuando todo esto lo tienes armado, ahora suéltalo. Uf. Pero eso ya es el tercera etapa o el segunda etapa. Esta es la tercera etapa. Cuando ya viene la tercera etapa, porque hemos hablado de la segunda. La segunda es el compromiso, entro en la parte más del amante, ¿no? De aquello que yo me comprometo emocionalmente, la parte creativa, el servicio a los demás, el voluntariado, cosas de ese tipo. Claro, pues entonces encuentro este propósito que, por ejemplo, estuve buscando o que este propósito que fue el llamado, sí. ¿no? Y ahora estoy en el esplendor, estoy en la ola, justamente desarrollando mis nuevas habilidades, haciendo nuevas amistades, viajando por el mundo. Sí. Ella ya pasó a esta etapa. Yo todavía estoy en la primera. Todavía estoy con la mochila pesada de todas las cosas que dijiste. Con el huérfano, estás claro, el huérfanito. Estoy ahí porque yo toda la vida tuve como muy claro que yo me dedicaba al arte y siempre lo tuve como muy claro. Pero hoy ya no me llena eso. Entonces yo la escuchaba a ella que pasó por toda esta etapa y ahora está como encontró el propósito y está brillando y floreciendo. Pero tienes que observar, a ver, la persona que tiene amor por el arte, que tiene despierta su capacidad de crear, no puede ser que ella se canse de eso. Se habrá cansado de otra cosa. Se habrá cansado de los resultados, se habrá cansado de algo, se habrá cansado, por supuesto, pero no de la creación misma. Entonces, no pierdas nunca aquello que es esencial en ti. Y tu parte creativa es esencial. Y si además viene como don, viene como algo que tienes que otros no tienen, esto lo tienes que poner al servicio de los demás. Lo que pasa es que a lo mejor no está bien colocado, no está bien vivido, a lo mejor había expectativas, ha habido algún disgusto, entonces pasan cosas. Entonces, esas cosas las podemos entender. Pero nunca renunciar a tu esencia, que es la creatividad. Sí, yo creo que lo que no quiero es estar ya 15 horas sentado en el ordenador. Siento que me estoy perdiendo la vida y yo creo que puedo dar más, puedo ofrecer más al mundo. O ofrecer tu creatividad desde el ordenador. Es decir, que lo que tiene que estar presente es la creatividad. Sí. Luego el cómo, el dónde, con quién, eso va variando. De eso se encarga la vida, se encargan las circunstancias. Pero tú tienes que tener claro que el camino que tú ofreces es ese y no otro. Pero bueno, son etapas. Sí, ahora toca tener paciencia y amor y mucha observación. Pero bueno. Yo no observaría tanto. ¿No? Ok. Eso es un error. ¿Qué vas a observar? ¿Qué? ¿Vas a dar vueltas a tus mierdecillas? ¿Vas a estar dando vueltas con tu personaje? ¿Vas a estar viendo posibilidades, etcétera, etcétera? ¿Vas a perder el tiempo? No, vive. Vive. Experimenta, explora, prueba cosas. No hay que pensar, no hay que darle vueltas. Bueno, quiero verlo. Otra cosa es, qué bueno. Necesito un espacio de silencio interior para escuchar lo que mi alma me pide, para escuchar lo que necesito. Eso sí. Pero eso es un silenciamiento. Una etapa de silenciarse y escucharse. Pero es un ejercicio activo. No es un dar vueltas, un reflexionar, un comprender. No, ahí no te metas. Porque eso es un jardín que es mental y nunca vas a salir de ahí. O son procesos emocionales que son de la programación que tú llevas. Y eso te va a ayudar. Tal cual. Bien dicho. Qué bonito. Qué bueno. Bueno, a mí me gustaría también tocar un tema que en esta parte de esta expansión tampoco solo hay rosas y chuches. Es decir, todavía están jugando, están actuando nuestros patrones viejos. O yo voy a decir por mí, yo siento que estoy haciendo cosas que me encantan,
me despierto y estoy entusiasmada con el podcast y otros proyectos, pero mis patrones que estaban jugando en el trabajo que odiaba, están jugando igualmente. Y creo que eso es como un punto importante, una reflexión importante, porque necesitamos también algunas herramientas para ir enfrentando eso. Y yo, por ejemplo, en el trabajo antiguo, cada mañana cuando iba a trabajo que no me gustaba y lo sufría, intentaba hacer todo lo que podía para no sentir este estrés del trabajo. Y lo estaba rechazando. Y ahora lo dejé de rechazar. Es tal cual como era, pero dejé de luchar contra él. ¿Y qué tal? ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes relajada, más relajada? Todavía no. Ah, ah. Entonces hay una expectativa no resuelta. Mm. Cuando estamos insatisfechos, suele ser porque hay expectativas no resueltas o porque hemos entrado en este juego que te he dicho antes. El juego de querer, querer y llenar y querer y tengo insatisfacción porque ya no siento lo que sentía y quiero volver a... ¿eh? Si no va por ahí, entonces hay alguna expectativa no resuelta. O lo que yo más siento es mucho estrés, simplemente. No importa qué hago, siento estrés. Sí, y pero ese estrés es algo que yo no pienso que tengo expectativa. Justamente siento que por la primera vez en mi vida hago algo sin expectativa, hago algo disfrutando. Me interesa lo que hago. No es disfrutando. No puede ser. No. ¡Wow! ¡Qué fuerte! No, porque si hay estrés, no hay disfrute. Pero no hay... si por ejemplo, eso era mi autodiagnosis. Que si mi cuerpo asocia el trabajo, cualquier sea, si por cuenta ajena, si propia, si mi cuerpo asocia el trabajo con estrés va a existir. Hasta que yo no rompo este patrón físico. Bueno. Esa es mi autoindagación. Bueno, desde el punto de vista físico o corporal, ahí tienes una tarea. Si poco a poco te vas haciendo con eso, que hoy en día tenemos muchas herramientas para trabajar eso, estupendo. Pero tienes que eliminar el estrés siempre que hablemos de estrés como estrés negativo, como un estrés que me genera malestar o sufrimiento. Hay un estrés que llama, psicológicamente le ponemos el nombre de positivo, en el sentido de que te anima, te hace estar en tensión, te lleva a las mariposas que sentimos en el estómago cuando estamos ante una cosa que... Entonces, hay una excitación que a veces se confunde con la ansiedad o el estrés. Es cuidado que no sea que estés confundiendo una cosa con la otra. Puede haber excitación que se confunde con estrés o con ansiedad. Si no es así, entonces hay que eliminar ese estrés a través de, o bien el cuerpo, que es un... Bueno, siempre hay que ir al cuerpo. No hace falta que solo ya tengamos ninguna duda, hay que trabajar el cuerpo. Pero luego significa, hay algún aspecto de mi programación que sigue operando como operaba antiguamente. Eso. Entonces, esa programación quizás incluye que para que yo esté en tensión o para que yo haga bien las cosas, tengo que estar tensa, tengo que estar con una especie de ansiedad, porque si no, es como si no lo estuviera haciendo lo suficientemente bien. ¡Qué bueno! Entonces, ahí esa idea se convierte en una creencia en la que si no estoy en tensión, no lo estoy haciendo bien. Y es inconsciente. Totalmente. Yo recuerdo una persona en terapia que me decía, yo si no sufro es que no lo estoy haciendo bien. Para que yo sienta que estoy haciendo una cosa como Dios manda, tengo que sufrir. Porque ese sufrimiento a mí me alimenta. Fíjate, es una creencia, es una creencia loca, pero es una creencia que tiene mucha gente. Entonces, esas creencias inconscientes, quizás aprendidas por cultura, por aprendizaje en casa, en fin, puede haber muchas razones, te lleva a que hayas asociado la tensión con la perfección. Uf. Es bueno, ¿eh? Lo clavaste. Bueno.
Increíble bueno. lo clavaste. Y además, en mis trabajos, muchas personas decían lo mismo. Estoy trabajando, todo está bien, pero me tenso. Claro. Y cuando voy a comer, me doy cuenta que estaba tenso 4 horas. Exacto. Entonces hay un trabajo corporal para quitar, para las posturas, para que sueltes, pero luego hay un trabajo de inconsciente que es el que está gobernando esa situación a través probablemente de una creencia transparente. Esas creencias transparentes pueden ser de ese tipo, digo pueden ser, no lo afirmo, pero pueden ser de ese tipo. Si no hay tensión, no hay perfección. Hay una creencia muy parecida a esa que creo que yo también la observo en mí, que es muy parecida, que es, si no me estoy preocupando, es como que estoy descuidando el tema. Exacto, por ejemplo, otra, sí. Y entonces esa la observo mucho, por ejemplo, con cosas que ahora mismo, bueno, tengo que resolver y, bueno, toca hacer otra cosa primero, tengo que terminar de trabajar, tengo que hacer, pero entonces la mente vuelve a preocuparse todo el tiempo a eso para sentir que aunque sea le estoy prestando atención. Ahí puede haber un programa de culpa. Uf, totalmente, Ahí puede haber 100%. un programa de culpa. Porque la culpa es la que se mete en el camino del deber. Entonces, estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero hay una parte de mí que está como diciendo, pero ese no es mi deber. Mi deber es cumplir con, resolver, tengo que. Entonces, no lo estoy haciendo. Entonces, como no lo estoy haciendo, estoy sintiendo culpa. Porque la culpa me está diciendo, eso no es correcto. Pero claro, ¿quién me está diciendo que eso no es correcto? Sino un sentido de culpa adquirido a partir de un sentido del deber exagerado. Si no cumplo, no me querrán. Si no cumplo, no voy a ser acogido como miembro de la familia, de la sociedad, lo que sea. Entonces, hay 3 grandes miedos que tenemos ante eso, que es la vergüenza, la culpa y el rechazo. Las 3 son los 3 jinetes de la culpa. Entonces, hay que ir con cuidado porque la culpa en nuestra cultura la llevamos en vena. Y por lo tanto aparece inmediatamente y siempre está vinculada al sentido del deber. Tanto la culpa y el deber o el sentido moral van de la mano. ¿Hago bien? ¿No hago bien? ¿Es eso lo que tengo que hacer o no? Entonces, el dilema moral está presente continuamente en nuestra vida. Entonces, estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero ¿es eso lo que tengo que hacer? Ya me estoy preguntando por el deber. Bueno, ¿cómo voy quitando deberes de mi vida? Para centrarme en lo que decido hacer. Porque esto se acaba el día que en lugar de estar en el juego de si es lo que tengo que hacer o no, simplemente decido que eso es lo que voy a hacer. Entonces hay una decisión. Pero la decisión no puede acarrear culpa, no puede acarrear consecuencias. Y ese es el miedo que tiene la mayoría de la gente. Claro. Pero si hago eso, pero si decido eso, ¿qué ocurrirá? Pues van a ser las consecuencias. Entonces, y ya anticipamos cosas que pueden suceder. Y como probablemente vamos a confiar en lo peor, y ya me ahorro o me castigo por la conducta que estoy teniendo. Son juegos de la mente y son juegos de la culpa y son, de algún modo, estas consecuencias que tenemos de una larga cultura que en nuestra cultura occidental han tenido mucha fuerza. En Occidente somos mucho de la culpa. Sí. En Oriente son mucho de la vergüenza. Allí lo peor es la vergüenza. Así como nosotros es la culpa, allí es la vergüenza. Fíjate que allí el escarnio público es lo peor. Araquiris, apedreamientos, crucifixiones. Es siempre ponerte en relevancia ante los demás como escarnio público. Ese es un mal hombre. Eso es lo que no hay que hacer. Entonces, es todo actos públicos. En cambio, la culpa es interna. Fíjate, no tiene que venir nadie. Tú mismo ya te estás autocastigando. Pero tiene que ver también con el Dios que nos vendieron, ¿no? Porque el Dios te va a castigar y uno siente culpa. Sí, está todo relacionado con eso. Está relacionado con la cultura que arrastramos. Sí. Claro. Pero además, ¿culpa tiene algún propósito Sí. para existir? Sí. El filósofo Hume, que fue el que quizás dio un vuelco interesante al tema de la culpa, nos viene a decir, tenemos un recurso que incluso ya de pequeñitos lo tenemos, que es un sentimiento moral. ¿Para qué sirve el sentimiento moral? Para que tengamos en cuenta, una,
la consecuencia de nuestros actos. Y 2, si creemos que estamos actuando de acorde a lo que nosotros queremos. Entonces, imaginaros que vosotros dos habéis dicho, hoy este año el podcast ha ido más o menos bien, nos vamos a regalar un viajazo, un viajazo. Ella contentísima, sí. Entonces le traes las cuentas y dice, pero nos va a costar tanto dinero. Pero yo lo quiero. Ya, pero es que vamos a ir mal todo el año. ¿Qué hacemos? Va, venga, va, lo hacemos. Pero nos queda dentro un sentimiento de que no estamos haciendo algo bien. Ese sentimiento es moral. Eso es lo que Hume, de algún modo, nos dijo. Cuidado, porque ese sentimiento es necesario. ¿Para qué? Para que tengamos presente qué nos puede suceder si hacemos determinadas cosas. Haremos el viaje, no haremos el viaje, pero tendrá sus consecuencias. Entonces, ese sentimiento nos dice, pero vamos a tener que aceptar esas consecuencias. Y por tanto, con responsabilidad, no con culpa. Con responsabilidad, pues vamos a tirar hacia adelante y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Pero sí que tiene un sentido para que exista en el ser humano una conciencia moral. Porque sin conciencia moral, esto es la selva. Esto es el oeste. Esto aquí cada uno hace lo que le den gana. Por tanto, debe existir de algún modo una regulación, no solo legislativa, sino también moral. La moralidad, entonces aquí ya entraríamos en el discurso. ¿Hasta qué punto nos tenemos que regir por una moral? ¿Qué tipo de moral? ¿Quién dice que la moral es esta o no otra? Etcétera, etcétera. Entonces entraríamos en un discurso en el que habríamos nunca. Pero creo que tarde o temprano y acabaríamos llegando a que el Buda, los grandes maestros, el Buda, Jesús, Sócrates, Platón, es igual, los grandes maestros que hemos tenido, todos han hecho hincapié en aspectos morales. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es un acto moral. Nos dice, no te preocupes solo por ti, no hagas solo lo que tú quieres, ten en cuenta al otro. Eso ya es un ejercicio moral. Por lo tanto, hay ciertas tendencias o estructuras espirituales, religiosas o solo espirituales, que nos han dejado un legado importante en psicología y en moralidad. Curiosamente, las tradiciones abrahámicas, por lo tanto el cristianismo, los musulmanes, el islam y también el judaísmo, todos tienen libros dedicados solo a la conducta moral. Por eso nuestra conducta está tan ceñida al tema de la culpa y tiene tanta importancia el tema de la culpa. El Talmud, ¿no? Es decir, hay los salmos de la orientación cristiana. Es decir, tenemos muchas referencias en las religiones abrahámicas respecto a cómo nos tenemos que comportar. Incluso en el judaísmo, cómo tenemos que comer, qué podemos comer, qué no, cuándo tenemos que hacer el amor, cuándo no, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una legislación moral. Siempre con la idea de que eso te lleve a la experiencia final, que es la experiencia mística, real, etcétera, etcétera. Pero en nuestra cultura eso ya lo hemos superado un poquito y hemos dicho, hombre, no hace falta que nos regulen todo lo que tenemos que hacer, comer, etcétera, etcétera. Hay un cierto libre albedrío. Pero eso no quita que no sea bueno que exista una culpa de crecimiento, una culpa de darme cuenta de las consecuencias y la responsabilidad que yo tengo en las cosas que hago. Y eso sí que es importante. Y eso tiene conexión con nuestro tema, porque estamos desconectados de nuestro ser, porque primero la parte de la moralidad. Unos de maestros que nosotros estimamos mucho, como Krishnamurti, como Sesha, ellos eran totalmente contra de la moralidad, porque verían de la moralidad que viene de varias personas, claro, que cada uno brinda esta moralidad como quiere. Claro. ¿No? Y lo que decían o dicen, que si nosotros estamos conectados con nuestra esencia y con nuestro ser, no vamos a hacer daño a nadie. Sí, pero eso lo tenemos que poder contar siempre, creo yo, y es mi opinión, desde el respeto por los estadios de conciencia de cada persona. Sí. La realidad que vivimos es múltiple y sabemos que las personas estamos en estadios de conciencia diferentes.
Por lo tanto, en ciertos estadios de conciencia, esta visión que tú tienes es perfecta. ¿Cuánta gente conoces que viva 24 horas conectada a su esencia? Muy poca. No lo practicamos. ¿Por qué? Porque es difícil. Estamos en un cuerpo, tenemos impulsos, tenemos programaciones, tenemos hábitos y por mucho que vayamos desconectando muchas de estas cosas, hay aspectos que siguen operando en nosotros ni que sea de forma inconsciente. ¿Es difícil o no estamos acostumbrados o no estamos educados? No estamos educados. Por eso, el camino es ir incrementando el estadio de conciencia. Y eso es lo que llamamos autoconocimiento, que significa la capacidad de ser más autoconsciente de mí y de lo que vivo. Y a medida que crezco en conciencia, llego a nuevos estadios de comprensión de la realidad. En ciertos estadios que han alcanzado muy pocas personas, se vive absolutamente desde la esencia. Pero llegar ahí es como un trabajo de una responsabilidad, una entrega absoluta y una limpieza total de gran parte de tus programaciones. Por eso tenemos tan pocos maestros, ¿verdad? Entonces, ese trabajo, que es un trabajo de depuración, es un trabajo de ir diluyendo, eso que llamamos corrompiendo el ego, es decir, diluyendo un poco el ego para que vaya emergiendo continuamente lo esencial en ti. Eso es un aprendizaje. Es un aprendizaje costoso porque tenemos que hacer el pulso con el ego. Lo estamos haciendo continuamente. Tanto, ¿qué es un maestro? Un maestro es aquella persona que ya no tiene ego. Tiene una experiencia absoluta sobre la conexión con la esencia y además tiene mucho conocimiento respecto a la psicología humana. Entonces, es difícil encontrar una persona que reúna todas esas condiciones. Algunas la habrá y algunos van haciendo su trabajo hacia ahí. Pero tenemos a la vez que también aprender a reconocernos en nuestras limitaciones. Porque si no, entonces vamos vendiendo motos. Vamos evangelizando un mundo que para muchas personas es como sí, eso es lo que yo quiero alcanzar eso, pero porque tengo un ego muy malo, tengo un ego muy, muy pequeño, tengo un ego muy mal trabajado. Entonces me escondo a través de una espiritualidad que de algún modo me invita a que no sea nada ni nadie. Entonces, eso es lo que yo quiero, pero claro, sin haber resuelto que primero tengo que pasar por ser alguien o por ser un ego, que luego ha aprendido a disolverse o ha aprendido a soltarse. Por lo tanto, ese es el camino del héroe. Exactamente. Eso es el camino del héroe. Y por eso la última parte del camino, que ya las hemos hecho casi todas, nos falta la última, es la parte en la que ya no hay yo, en el sentido de yo como autorreferencia, sino que mi yo se universaliza. Mi yo ya es del mundo, y ya es un yo de todo. Y ya no me centro en mí, me centro en mi función. ¿Qué es lo que la vida me trae? Eso es lo que hago. Y ahí es donde aparecen los actos de servicio y donde aparecen las funciones fundamentales. El gobernante, gobierno las leyes humanas. Entonces ahí el gobernante se entrega, no como los políticos de hoy, por cierto, no como los de hoy, que sería todo lo contrario, sino me entrego absolutamente a la consideración y el manejo de la gobernanza del interés común, que sé que es diferente, variado, y por eso tenemos que legislar. Y soy un legislador ecuánime que intenta ser justo. Cosa muy difícil, pero que intenta ser justo. Luego está el sabio. Pero todo ese camino de vida a mí me ha dado a conocer una sabiduría que sabiduría viene de saborear. Su etimología significa saborear. Tanto, ¿quién es sabio? El que ha saboreado la vida. Y porque la ha saboreado, te la puede contar y te la puede reducir y te la puede contar de forma simple. Pero porque primero la ha vivido y luego lo puede contar. Y esa sabiduría se pone al servicio de quien la necesite. El siguiente es el
mago. El mago es el que transforma a través no de las leyes humanas, sino de las leyes de la naturaleza. Entonces, utiliza todo lo que es natural, lo que entenderíamos por lo que la naturaleza nos trae como herramientas o como aspectos que son curativos o que pueden ayudar a que tú puedas transformar un proceso alquímico. Entonces, el mago es el que utiliza elementos para la sanación, elementos para la transformación. Y el último de todos es el bufón. Bufón. El bufón. Porque el bufón es el que ya al final se ríe de todo. Ese que dice, ¿y ahora? ¿Por qué? Porque ya me río de todo. Y ya no me doy importancia. Y ya es igual si soy, si no soy, si soy esto, si soy lo otro, si tengo que hacer esa función. Es igual. ¿Por qué? Porque he aprendido qué es el deseo, qué es la alegría y qué es el gozo. Por lo tanto, he aprendido a gozar de la vida. No a pasármelo pipa, sino a gozarla tal como es. Ese es el bufón. Y es el que te abre la puerta a la nueva inocencia. Y entonces empieza el viaje de nuevo. Por lo tanto, esos caminos son los que nos ayudan a que entendamos que el proceso al final es un proceso de desprendimiento a través de diferentes etapas y diferentes roles o arquetipos que nos ayudan a ir soltando ese yo para convertirnos más en lo que la vida nos necesita de nosotros, o lo que Jung llamaba ser tu singularidad. Jung, el proceso de individuación, significa dos cosas. Individuo significa no dual, no dos partes. Tanto has conseguido unificarte. No eres por un lado, por otro lado, que es el mal que tiene todo el mundo. Por un lado, por otro lado. Nagarjuna, soy, no soy. Entonces, estamos en ese juego. Entonces, ser individuo, que no individual, cuidado. Individuo significa no divisible. Y la segunda cosa es ser singular. Y singular significa ser lo que eres. Ser en tú. Por eso te decía, por favor, si eres creativo, eso no lo puedes soltar, porque es tu singularidad. Es lo que traes tú a diferencia de otro. Y tu creatividad es diferente de los otros creativos. Por lo tanto, sé lo que tú eres. Es lo que nos viene a decir el proceso de individuación. Que es un proceso en el que se adoptan los arquetipos y se sueltan. Se adoptan y se sueltan. Por lo tanto, no estoy poseído por ninguno. Por lo tanto, no acabo de ser ninguno. No tengo que hacer una función concreta. Entro y salgo en ese proceso de ser capaz de, como los chamanes, de utilizarlo todo para crear la realidad que uno quiere. Y eso es la vuelta a casa. Ya volví a casa. Y la vuelta a casa es muy importante en el viaje del héroe, porque de algún modo es lo que te da la visión de tu transformación. Fíjate tú, no sé si os pasa, pero yo en la consulta he encontrado muchas veces gente que cuando se hace mayor quiere volver a su casa. Estoy pensando en volver al pueblo. Estoy pensando en volver a... ¿Por qué? Porque volver a los lugares y volver al pueblo es como volver al origen, donde empezó todo. Y vuelvo a ese lugar, pero no para recordar, no para volver a ser lo que fui. Vuelvo para darme cuenta de lo transformado que he vuelto. Wow. Y eso es Ulises, Odiseo, que cuando llega a Ítaca ya viejo, se da cuenta de toda la aventura que ha tenido que pasar en su vida para llegar a ese momento que se encuentra con Penélope, aunque la historia nos cuenta que tiene que matar a unos cuantos pretendientes, pero es la parte sanguinaria del tema. Pero si dejamos esa parte sanguinaria, está la parte bonita de decir, se reencuentra consigo mismo. Pero para mí, esos que mata son sus propias fantasías de querer ser lo que fue. Entonces, más que cargarse a los enemigos, los pretendientes, él lo que hace es cargarse las ideas preconcebidas que tenía a la vuelta.
y abraza lo que es tal como es. Y esa es la vuelta a casa. Vuelves transformado. Me acabas de explicar algo maravilloso porque yo en 2015 hice un gran viaje que duró un año. Y entré por una ciudad en Brasil, entré por Foz de Iguazú. Y estuve un año viajando con aventuras pero maravillosas. Y volví a casa saliendo de Brasil por la misma ciudad. Y sentí todo eso que acabas de describir. Exacto. Y me lo acabas de describir. Todo había cambiado. Perfecto. Claro, era como pero que pero la no ciudad ha cambiado. era Todo sigue igual, pero yo lo percibía completamente diferente. soy otro. Fue un gran aprendizaje ese y no sabía que estaba tan perfectamente documentado. Está muy documentado. Bueno, documentado no lo sé, pero es la explicación que yo doy a ese camino que vuelve. Siempre hay una vuelta a casa. Hay una llamada, hay una travesía y hay un regreso. Y en el regreso es cuando tú te das. En el regreso es cuando tú, transformado, ya eres lo que tengas que ser. ¿Qué me pide la vida? Que sea abuelo, soy abuelo. ¿Qué me pide la vida? Que sea ahora carpintero, soy carpintero. ¿Qué me pide la vida? Que ayude al vecindario, ayudo al vecindario. Hago lo que la vida me trae porque soy capaz de hacer todos los papeles. Por eso soy el bufón. Porque puedo hacer todos los papeles. Pues ya aprendí. Claro. Pero hasta el próximo viaje. Porque eso no es viaje que durante toda nuestra vida hacemos un viaje. No es un viaje, sino son... el estadio de conciencia que decíamos se va haciendo a través de viajes del héroe, que van pasando por etapas. Totalmente. Xavier, ya que hablabas recién de revelaciones y de inspiración, ¿te gustaría compartir cuál fue tu máxima revelación o tu máxima inspiración? Mira, la máxima no lo sé porque me cuesta mucho poner jerarquías, pero sí que recuerdo cuando estuve por primera vez con mi maestro, yo tuve un maestro, yo soy de los que cree que sí es bueno tener un maestro. O diferentes maestros, pero empieza siempre de uno en uno. Si no tengas 100 maestros, no tengas 50 podcasts de no sé qué, no tengas 50 barcas por las que tienes que cruzar por el camino, porque cuando tú te acuestas en la cama y estás contigo mismo, te hablas en un idioma y te hablas solo a ti. Tanto no hay 50, solo uno. Del mismo modo, hay solo un campo espiritual que tú puedas vivirlo hasta el fondo. Puedes conocer muchos. Yo soy un loco de las místicas y ahora mismo estoy haciendo maestría en Cábala, es decir, que no paro de... Pero es puro interés y conocimiento. Pero mi experiencia personal sigue siendo una experiencia vinculada al cristianismo que yo he mamado desde pequeñito. Eso sí, desde su parte espiritual, que es la contemplativa. Yo me muevo muy bien por ahí. Entonces yo tuve mi maestro, Auriol Pujol Borotau, que era un jesuita en su momento, con Vicente Ferrer. Se fueron a la India a evangelizar. Y ahí yo lo conocí cuando él ya había dejado la orden, ya se había casado con una india, ya su vida había cambiado totalmente. Y venía por acá a hacer cursos de autoconocimiento. Entonces ese fue mi maestro. Y ahí es donde yo tuve mi apertura interior, que luego ha seguido creciendo. Entonces no está nunca acabado, es un camino que se va haciendo. Por eso no soy capaz de poner un punto culmen, sino sí el momento fundante, que es el momento en que me sentí como abrirme por dentro. Y esa sensación de abrirte por dentro y tener como la sensación de que ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Pero eso qué es? Ahí hay una existencia que no es esa que yo creo, que es esa que yo vivo cada día. ¿Qué hay ahí? Entonces ahí empezó la exploración. Luego ya han ido ocurriendo cosas. Sensación extracorpórea, sentir una paz profunda a causa de nada y sin sentir el cuerpo. Se me han ido pasando cositas, pero no las quiero destacar como la que más. En cambio, si tengo que referirme a las experiencias que han hecho los místicos, en el sentido de ese enamoramiento interior, esa gracia que te llega, yo creo no haberla vivido aún. Creo. En todo caso, atisbos, momentos en los que he tocado con los dedos un poco de eso. Y eso es lo que me hace creer, efectivamente, que la experiencia te lleva a que eso es real. Y por lo tanto ya no hay creencia, solo experiencia. Muchísimas gracias. Bueno, nos quedan 2 últimas preguntas, ¿no? Sí. Venga. Vale. Xavier, si tendrías que dirigir una película que refleja tu vida Hasta el día de hoy. hasta el día de hoy, ¿qué título tendría
y a qué género pertenecería? Uf, qué interesante. No sé, yo creo que más bien, yo soy mucho de ver en los procesos la paz que conlleva. Entonces, mi película pues, se podría llamar como Todo está bien, sigue que todo está bien, sigue que lo estás haciendo bien, sigue que por ahí vas bien. Porque yo creo que es eso, un seguir continuo con la intuición, con esa brújula interior que te dice, pero está bien, estás haciendo tu proceso. No importa que ahora estés encerrado, que ahora te sientas apegado, no importa. Todo forma parte del proceso. Por lo tanto, estás en el rol del aprendiz, que ese es el viaje del héroe, es un aprendiz, y está todo bien. Por lo tanto, la película se titularía probablemente Todo está bien. ¿Y el género? ¿Y qué género sería? Y el género probablemente sería entre melodramático. Sería a partes que son divertidas, jocosas, y partes que son más dramáticas, ¿no? Incluso duras. Entonces, es esa combinación extraordinaria entre lo uno y lo otro. Bueno, entonces la última pregunta. Sí. Xavier, ¿nos cuentas un chiste? Ese es el bufón. Ese es el bufón. Ahora me has llamado el bufón. Sí, poner el bufón aquí y decir, te voy a contar un chiste. Bueno, a ver, para no contar una cosa suez, porque me vienen chistes siempre muy... Los que yo contaba cuando era joven, no me acuerdo. Pero había uno que me gustaba especialmente, era muy irónico. Dos amigos que se encuentran y uno le dice al otro, ¿qué es peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? Y el otro dice, ni lo sé, ni me importa. Bueno, gracias, Xavier. Ha sido un placer realmente. Que hicimos terapia un poquito, en hemos vivo. hecho un poquito. Hicimos terapia, te aprovechamos. Bueno, todo se aprovecha, ¿verdad? Te aprovechamos y te agradecemos. Bueno, yo te agradezco mucho, la verdad. Nos has dicho cosas que nos van a despertar bastante reflexión. Qué bien. Así que te agradecemos por haber venido. Muchas gracias. Sí, un placer enorme. Gracias. Muchísimas gracias que sirve a todas las personas. Sí. Gracias. Uy. Aquí. Aquí estamos los tres. Gracias. Unión, unidad. Unidad Unidad en el amor. Gracias. Qué bien.